nos podrá separar. Gloria al Señor. Así que nos preparamos, busca tu Biblia y prepárate para la palabra de Dios. Así es, tenemos nada más y nada menos que la introducción de nuestro tema. Quiero decirles, número uno, que la iglesia ha estado congregándose, ¿verdad? Porque hay un texto que dice no dejando, algunos tienen por costumbre, ¿no? Y esto tiene que ver en el libro de Hebreos, ¿verdad, pastora? Con unos textos que queremos leerles, que concluye con ese versículo que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Pero queremos hablar precisamente de eso, que la tecnología nos permite estar congregados aunque no estemos en el mismo edificio. Y quiero que sepan que para nosotros, ¿verdad? En el Señor eso está perfectamente correcto, ya que hay hermanos que por alguna razón, por trabajo o por cuestión de salud, ¿verdad? Porque ellos determinaron que todavía no es tiempo de estar en la iglesia, o otros porque, bueno, vienen ya a la iglesia, ¿no? Y poco a poco vamos a ir abriendo nuestros servicios a las demás personas. Pero qué bueno es que podamos tener la libertad, ¿no? De que tenemos esta bendición que hoy hasta estamos alcanzando a más personas que antes a través de nuestra transmisión de internet y tocando los temas bíblicos, etcétera, etcétera. O sea que lo que estamos tratando de decir es que este versículo se ha glorificado, ¿no? Y se ha extendido por la tecnología y porque así tiene que ser, ¿verdad? Estamos en un tiempo de emergencia y hemos ido viendo que algunos hermanos están enfermos, ¿verdad? Se están recuperando, gracias a Dios. Amén. Llevamos un año en esto, algunos se enfermaron al principio, otros se enfermaron a media pandemia, otros se enfermaron ya hace poco. Estamos dándole gracias a Dios por los hermanos que gracias a Dios el Señor los ha sanado, ¿verdad? Y estamos orando por aquellos que ya sea por una u otra situación se sienten mal todavía, ¿verdad? A consecuencia del virus estoy hablando. Otros, ¿verdad? Que están necesitando oración de parte nuestra porque se vacunaron y de pronto la vacuna les causó fiebre, ¿verdad? En algún momento estamos orando. Y por favor, iglesia, ora, ¿verdad? Por todas esas personas que están necesitadas de nuestra oración y que están pendientes de la transmisión. Amén. Porque aunque no están físicamente, no estamos físicamente dentro del templo como lo hacíamos antes, y como antes se decía, no dejando de congregarse, ¿verdad? Porque antes sí, de verdad que no existía la tecnología, pero hoy, ¿verdad? Satanás le salió el tiro por la culata, como dicen, porque en lugar de cerrar la iglesia, abrió un montón de iglesias, no solamente en cada hogar de Cristo fiel y verdadero, sino en cada país donde está llegando la señal. Así que ha sido una bendición, ¿verdad? Claro y eso es lo que sí. consideramos ahora, Amén. decir congregarse, ¿verdad? Amén. Media Claro vez que la sí. persona esté conectada a la prédica de la palabra de Es Dios, muy ¿verdad? importante y por eso hoy el tema es nada nos podrá separar y está perfecto como nosotros como líderes creemos y aceptamos el hecho de que muchas personas no pueden venir por lo que tú has dicho, por enfermedad o física o emocional o lo que sea, o porque se toman un tiempo, pero también nosotros traemos este tema para aquellos que a lo mejor no están enfermos, no están pasando por nada, pero sí van a un restaurante, sí van a lugares públicos, pero a la iglesia no vienen. ¿Por qué? Porque están dependiendo de otra cosa que no sea el Señor. Entonces es importante que nosotros aprendamos lo que la Biblia dice de eso, porque también una de las razones por las cuales el diablo usó esta pandemia es para separarnos, hermanos, para acomodarnos en la casa y decir, no, porque como lo dan por internet, yo me quedo en la casa, pero eso sí, vas a los restaurantes, vas a todos lados, pero no vienes a la casa del Señor, y eso está malo. Mira, ve conmigo a Hebreos capítulo 10, por favor, y verso 19, y vamos a leer juntos. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así es, y vemos pues que claramente dice la Escritura, lavando los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Y se refiere a la predicación de la palabra de Dios. Que aunque hoy no estamos, ¿verdad?, en un solo edificio todos, pero que no dejamos de congregarnos, ¿verdad? Porque este es el problema. Creo que una de las consecuencias de la pandemia es que el diablo con la pandemia le pegó a la iglesia cristiana evangélica para que se separe de Dios, ¿verdad? Y muchas personas tienen el concepto de que la iglesia no es parte de Dios, ¿verdad? O sea, pues eso es un problema, un error muy grande que se puede cometer, porque la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y es el cuerpo de Cristo. O sea que, aunque somos seres humanos, unos nicaragüenses, otros guatemaltecos, hondureños y todas las demás naciones, pero somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y cada persona tiene su propia función dentro del cuerpo. Entonces el agua pura es precisamente para lavar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y dice, mantengamos firmes sin fluctuar, ¿verdad? O sea, eso quiere decir sin esquipiarnos, sin brincar, ¿verdad?, la tablita, como dicen por ahí, o el redil, sino que a pesar de la pandemia tenemos que continuar unidos en amor, ¿verdad? Y exhortándonos al amor y a las buenas obras. Y esto solamente sucede cuando yo me estoy congregando, ¿verdad? Entonces, si bien, como mi esposa decía, no puedes venir a la iglesia por X, ¿no? Pero que no vaya a ser, porque el diablo ya te pegó fuerte y ya te dijo, tú en tu casa estás bien, yo a Dios lo busco en mi casa. Y yo quiero decirte, como tu pastor, con respeto y con amor, no puedes separar la iglesia de Dios, porque Dios es la iglesia, Cristo es la iglesia, nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Si tú estás fuera del cuerpo, ¿verdad?, solamente en tu casa, ¿verdad?, sin conectarte a la iglesia, sin ver las transmisiones, sin estar siendo lavado con agua pura, entonces tú no te estás congregando, ¿verdad? Literalmente no estás recibiendo el agua que necesitas, y por lo tanto estás a riesgo, ¿verdad? A riesgo de que el diablo cumpla su propósito, y el propósito por el cual esta pandemia vino, ¿verdad? Porque a lo que más fuerte le pegó esto fue a la iglesia. Yo sé que los restaurantes están sufriendo, los cines están sufriendo, pero la iglesia es la que más sufre. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue lastimado con la falta de comunión, ¿verdad? Porque la Biblia dice claramente que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate tú que ni la sangre funciona a menos que haya comunión. Es como que tú te quitas un brazo, una mano, no va a haber sangre fluyendo a esa mano, por lo tanto va a morir tarde o temprano. Por eso es que los bomberos, cuando alguien pierde un miembro de su cuerpo, lo meten en hielo inmediatamente, llevan a la persona y la parte que se le amputó, ¿verdad?, directo al quirófano, para inmediatamente otra vez, ¿verdad?, injertar esa parte de regreso en el cuerpo para que la sangre pueda fluir y la sangre le dé vida a esa persona. Entonces el problema es del cuerpo de Cristo, es que si no estamos pegados al cuerpo, y Jesucristo lo dijo, apartados de mí nada podéis hacer, pero Él lo dijo con respecto a la iglesia, ¿no? Exactamente a la iglesia. Tienes que estar pegado a la visión, tienes que estar pegado al propósito, a la necesidad, a la alegría, a los testimonios, a las buenas noticias, a las malas noticias, ¿verdad? Porque vamos a escuchar malas noticias en medio de todo lo que estamos viviendo. Por lo tanto, eso tiene que ver con comunión, con unidad, tiene que ver con amor, eso tiene que ver con congregarte, aunque no estés acá, ¿no? Amén. Quiero enfatizar algo. Hay hermanos que me han dicho, pastor, yo no puedo ir porque realmente todavía me acabo de vacunar, no quisiera entrar dentro del público todavía, y eso está perfecto, ¿no? Son las reglas de la CDC, ¿no? Que la CDC, que es la agencia que vigila la salud del país, y es correcto, ¿no? Pero no puedes dejar de congregarte, no puedes dejar de conectarte, no puedes dejar de saber lo que está pasando en tu iglesia, porque lo que está pasando en tu iglesia es lo que le está pasando a Cristo, ¿verdad? Es lo que le pasa al Señor. Y si amamos a Dios y si estamos en el Señor,
tenemos que estar pendientes de lo que le está pasando al Señor, no porque lo que le pasa a tu hermano le está pasando al Señor, ¿verdad? Y quiero que lo entiendas bien. Lo que nos pasa a nosotros le está pasando a Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, y el Señor pretende que su cuerpo funcione como un cuerpo normal, ¿verdad? Y para eso tenemos los ejemplos bíblicos esta Claro noche. que sí. Y mira, según lo que leímos, hay un versículo bien importante y es el privilegio que Dios nos dio, que Jesucristo nos dio cuando Él murió en la cruz para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo. Y es el 20, en el capítulo 10 y verso 20 dice, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, entonces de su cuerpo. Fíjate que antes podemos leer en el Antiguo Testamento solamente entraba al templo, al lugar santísimo, el sacerdote, pero cuando Jesús murió en la cruz una vez al año, pero el sacerdote tenía que estar limpio y puro para poder entrar al lugar santísimo. Pero fíjate que cuando murió Jesús en la cruz, dice la palabra de Dios que el velo que separaba en el templo del lugar santísimo se rasgó de arriba para abajo. Eso quiere decir que fue Dios, porque cuando tú rasgas un velo o una cortina, tú la rasgas de abajo para arriba, pero esa se rasgó de arriba para abajo. Es el hecho de que cuando Jesús murió en la cruz nos dio acceso a ti y a mí para entrar por su carne, para entrar al lugar santísimo. O sea que el congregarnos, hay gente que dice, no, yo estoy sola, yo aquí con Dios y yo tengo comunión con Dios yo solito, no necesito ir a la iglesia. Y eso no es correcto. Sí, no es por manipulación, hermano, pero no existe comunión si usted no está conectado a la iglesia, ¿verdad? Eso es así. Y claro, no se preocupe, o sea, no tampoco es que estamos tratando de traer este tema por manipular a la gente. No, estamos tratando de enseñar lo que enseña la Biblia. Y no puede ser, hermanos, que una pandemia te saque de la comunión, ¿verdad? Con Dios. Acuérdate que la comunión con Dios es tu iglesia, ¿no? La iglesia donde tú te congregas, donde compartimos la palabra de Dios. No puede ser que tú te creas un Superman y un autosuficiente, ¿no? De que no necesitas escuchar la palabra de Dios. Por eso dice la predicación de hoy, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Verdad? La pregunta que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 35. Entonces comienza a citar, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Sí, las dice, cuales son en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. O espada, o sea, o pandemia, ¿no? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo, verdad? Y esto es algo que tenemos que meditarlo bien, porque puede ser que esto cause un cambio grande en tu vida espiritual. Y aquí es donde yo me pongo a pensar, digo, ¿será que alguna vez estuviste en Cristo, de verdad? ¿O solo eras codependiente de los grupos que conocías en la iglesia, ¿no? Porque muchas veces hay personas que no vienen a la iglesia por el Señor, sino que vienen a la iglesia porque conocen a alguien o porque tienen un grupo, ¿no? En el cual se correlacionan. Pero el problema es que ahí hay codependencia, ahí no hay dependencia, y tenemos que verlo bien claro, ¿no? Por eso es que muchas iglesias inmediatamente abrieron, ¿no? Aún con pandemia y todo, porque hay gente que es codependiente al ministerio, codependiente al puesto que le toca, a la función que desempeña. O sea, acuérdate que la codependencia es algo bien serio, más adelante lo vamos a ver claramente, ¿no? Pero es muy importante esto, dice que nosotros, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y está hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? De lo que nos une en común como cristianos, ¿verdad? O sea, no podemos
decir que estamos congregados si no nos conectamos, si no estamos en comunión, si no estamos sabiendo lo que está pasando, hacia dónde va la visión. Yo le doy gracias a Dios porque los hermanos me llaman y dicen: pastor, no estamos allá, pero los apoyamos el 100%, ¿verdad? Y estamos pendientes de las transmisiones, de la palabra, etcétera, etcétera. Entonces vemos que el propósito de Dios se está cumpliendo. Claro, eso Porque está perfecto. en el evangelio se permanece y se persevera. O sea, esto no es de que tú caminaste 20 años con el Señor y ahora por esta pandemia te vas a desconectar, porque dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo que el demonio, ni lo que el diablo pudo haber hecho a través de este periodo de tiempo que solamente fue un año realmente, ¿no? ¿Cuántos años has caminado con el Señor? ¿Cuántos años has servido al Señor? ¿Por qué lo has servido? ¿Lo sirves porque eres dependiente de Él o porque eres codependiente de un ministerio o de una iglesia, ¿no? O lo peor de todo, si durante esta pandemia se formó en ti una codependencia a algo, hoy lo vamos a ver, hoy lo vamos a identificar, hoy lo vamos a cancelar, hoy lo vamos a renunciar en el nombre de Jesús, porque de aquí en adelante puede ser que esto cause que tu vida espiritual se deteriore, ¿no? Y entonces el diablo habrá cumplido su propósito por el cual trajo esta pandemia, ¿verdad? Porque ya sabemos que Dios no trae ni tienta a nadie con el mal. Lo más importante es que tú te des cuenta que tu vida espiritual no se haya deteriorado solamente porque no estás, ¿verdad? O no estamos operando como normalmente lo hacíamos antes, ¿no? So, tenemos que realmente chequear nuestro corazón y saber, ¿verdad?, exactamente dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo, porque nos pudiese destruir espiritualmente este tiempo, ¿verdad?, que ha pasado. Hoy nos toca hacer un recuento de los daños, ¿verdad? Y por eso es que estamos tocando este tema, para averiguar exactamente dónde quedaste con respecto a tu comunión con el cuerpo de Cristo, a tu comunión con Dios, ¿verdad? Si ya separaste la iglesia de tu comunión con Dios, estás totalmente equivocado, porque no puede haber comunión con Dios si no estás dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto te lo demostramos por la Escritura como una sanidad, ¿no? Como una atención pastoral que te damos. Porque a pesar de todo y lo que sea, aunque estés enfermito, aunque estés pasando tribulación, ya sea por trabajo o porque tú consideras que no te puedes arriesgar, todo eso está perfectamente válido. Lo que no está válido es que ya no estés escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es el problema. Y eso es importante, por eso congregarnos, no estamos hablando de que tú vengas físicamente a la iglesia, aunque si tú lo puedes hacer es mejor, pero estamos hablando de que nosotros seguimos juntos. No físicamente, pero seguimos en contacto. Tú sigues pendiente de las transmisiones, pendientes de la palabra de Dios, y eso nos une como iglesia. Gracias a Dios por los medios de la tecnología que estamos teniendo. Eso es una bendición, pero si nos desconectamos, entonces nos desconectamos de la comunión con los hermanos, pero también nos conectamos de la comunión con Dios, hermanos. La gente dice muchas veces: no, yo veo el programa una vez. Fíjate, antes el pretexto era que trabajaban los martes y que solamente venían los domingos, pero ahora es por internet y en cualquier momento tú lo puedes ver. O sea, ya no hay pretexto para no escuchar la palabra de Dios. Cada persona tiene que ser responsable de su propia edificación espiritual, ¿no? Y creo que este tiempo de separación que hemos tenido es para que cada quien se chequee si verdaderamente usted es codependiente del pastor o de los pastores o de los hermanos o de los amigos de la iglesia o del ministerio, o del ministerio que usted tiene, ¿no? O si de verdad usted tiene una relación con Dios. Porque si no la tiene, inmediatamente usted tiene que renunciar a lo que sea esa adicción de codependencia en su vida y inmediatamente conectarse al Señor, ¿no? Y luego entrar al cuerpo y recibir los beneficios del cuerpo, porque aquí mismo lo vemos, ¿no? Creo que tenemos... sí, en Primera de Corintios capítulo 12. Mira lo que dice la Escritura y síguelo bien, por favor, no te duermas, no te distraigas, esto es importante. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y no regresa vacía. Solo para que te des cuenta de lo que te estamos tratando de decir. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o todos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Paremos ahí. Y date cuenta que el que va haciendo esto es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ya Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, pero a la iglesia la une el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Amén, Continuemos. En el 15, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo de necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, ¿viste el concepto, no? El concepto es, Cristo es el cuerpo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo. Y tú tienes que pertenecer, ¿verdad? En alguna medida, hoy durante este tiempo de pandemia, conectado, ¿verdad? A través de la tecnología, gracias a Dios, que Dios nos da esa facilidad, nos da ese privilegio, pero la responsabilidad es tuya, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Pues el Espíritu es el que hace este trabajo y hasta aquí Dios nos ha mantenido unidos y nos ha mantenido como un solo cuerpo, ¿verdad? Y todos hemos tenido el beneficio de esa bendición de ser un cuerpo, de la unidad. La Biblia dice bien claramente que todo reino o toda casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer, ¿no? Y obviamente hemos visto esto en las situaciones de matrimonios, ¿verdad? Cómo realmente se va, no sé, no hay necesidad de odiar a tu esposa para ya no querer a tu esposa. Basta con que tú seas indiferente a su vida, a lo que ella quiere, a lo que hace, ¿no? Para ya saber que ese matrimonio ya no está funcionando bien. La indiferencia es lo contrario del amor, literalmente. No necesitas odiar algo para ya no estar en amor. Solamente basta con que tú seas indiferente. Si hay indiferencia en tu vida, si te sientes como indiferente, bueno, si voy, voy, si no, no voy, o sea, miro hoy, miro, no, ya básicamente estás teniendo un síntoma de paganismo en tu vida, porque el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si el Espíritu Santo no te está dando testimonio, entonces quiere decir que te estás despegando del cuerpo, ¿verdad? Y X razón, ¿verdad? Puedo poner para eso, pero hay que ver si esta pandemia no hizo mella en tu comunión, ¿verdad? Y de pronto, pues ya eres codependiente de algo más, porque no eras dependiente de Dios, sino que eras codependiente de algo que te mantenía pegado a el grupo de gente, pero no a la iglesia. Y eso es un problema bien crítico y bien serio y hay que abordarlo, ¿verdad? Y queremos hoy tocar ciertos temas. Creo que hay otra parte más, ¿no? Sí, que es muy bonita. Y vamos al 23. Y esta parte, mira, es una parte bien linda porque hay gente, hermanos, que no le gusta estar entre gente, ¿verdad? Hoy hay una ansiedad social, ¿no? Se llama social anxiety, que básicamente esta pandemia nos dejó tan friqueados y tan atemorizados que lógicamente o psicológicamente vamos a tener algunas cosas que tenemos que ir superando, porque no puede ser que quedemos con todas esas fobias que causó la pandemia. Vamos a ser gente enferma y vamos a ser gente que va a tener que ir al psiquiatra, ¿no? Precisamente porque esto nos pegó tan fuerte que no podemos solitos, ¿no? Esperamos que el Señor nos sane, porque Dios nos sana, y si no, pues hay que acudir a la ayuda que sea necesaria, pues. Si necesitas consejería, si necesitas guianza, nosotros ya de por sí estamos ya, ¿verdad?, guiando, lidiando con cuestiones emocionales que la gente está pasando, que tiene, pero por el amor de Dios, por lo menos siquiera la humildad de buscar consejo, porque dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría,
¿verdad? Especialmente si es espiritual lo que estás viviendo, lo que estás pasando. No queremos que te pierdas. Nosotros somos tus pastores, tú eres ustedes son nuestras ovejitas, y nosotros estamos interesados en que ustedes estén bien, ¿verdad? Porque son parte del cuerpo de Cristo, y por eso es que vamos a leer lo próximo que viene. Míralo nada más para que te des cuenta cómo Dios, ¿verdad?, funciona en la iglesia. En la iglesia todo el mundo es importante. A todos Dios le dio algo especial y específico. Y por eso es que ninguno de nosotros puede sobrevivir solo. Nadie puede sobrevivir solo si no está en la iglesia, porque Dios a propósito no te dio todo el paquete completo a ti o a mí, sino que el Señor lo dispersó, lo derramó, ¿verdad? Lo colocó en cada hermano de la iglesia de una manera diferente, de tal manera que todos nos necesitamos, aunque tú no lo creas. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí, aunque tú no lo creas. Pero si tú sigues en esa perspectiva, es porque hay un tipo de codependencia en algo, ¿verdad? Que la pandemia, este tiempo de separación te tocó y te afectó, y algo cambió, ¿verdad? Y necesitas ubicarlo, necesitas identificarlo, abordarlo, renunciarlo y entender lo que dice la Escritura, ¿no? Así es. Entonces vamos al 23 y dice: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahí está, ¿eh? O sea, fíjate bien cómo es que es un concierto, ¿no? Y te lo digo, o sea, una persona tiene el pelo lindo, no tiene necesidad de estárselo alisando ni tratando, ya el pelo es lindo, pero las pestañas las tiene un poquito que no le agradan tanto, entonces ahí trabaja más que en otros, ¿no? Entonces Dios lo hace así con el cuerpo, con la iglesia. De tal manera pues que lo que no tiene aquel se lo da a aquel. ¿Para qué? Para que beneficie a aquel, ¿verdad? Y así es como funciona. Fíjate tú, ¿cómo es esto? Hay hermanos que ya no hayan las horas de estar aquí, pero son personas mayores a lo mejor, que tienen que pasar por el proceso de vacunarse, etcétera. Tienen más miedo de que se les pegue algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería una consecuencia muchísimo mayor. Pero están deseosos, alegres de poder estar de nuevo en la comunión, ¿verdad? Vuelvo y repito, como pastor, no me tomes a mal. Ojalá que no sea solamente por estar en el bochinche, por estar en el grupito, sino por estar en el cuerpo de Cristo. Porque en la iglesia hay que estar por el motivo correcto también. Así como también, ¿verdad?, hay que hacer las cosas con un corazón sincero. Aquí continúa hablando la Escritura, ¿verdad? Así Otro poquito es. más. En el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular, ¿verdad? O sea, es una sociedad, ¿verdad?, la que el Señor nos ha permitido armar cuando somos iglesia, y cómo el Señor, ¿verdad?, nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, precisamente porque la comunión, ¿verdad?, el Espíritu Santo es el que hace esto. Y hoy la Escritura no falla. Así que fíjate tú eres necesario. Personas que dicen, bueno, dice, a mí no me han llamado. No seas mentiroso, porque cuando tienes necesidad, tú tienes mi teléfono y tú me puedes llamar a mí. Cuando estuviste enfermo, siempre te llamé y estuve pendiente de ti, ¿verdad? Y si no es de una forma, es de otra, ¿no? Y esto lo hacemos O se pueden conectar y con amor y en el nombre de Jesús. Cuando no existía el celular, el apóstol Santiago dice que si alguno estaba enfermo, que tenía que llamar a los ancianos de la iglesia para que oraran por él. Y eso que en ese tiempo no había celular. Entonces, hermanos, tampoco podemos tener esa codependencia de que tú pretendes que uno te llame a cada rato y todos los días sin razón, pues. Eso quiere decir que tú eres codependiente de mí. Y la codependencia es diabólica, es manipulación, tiene que ver con religión, no con salvación, no con evangelio. Y a lo mejor necesita ser libre de eso, de religión. Porque al religioso le gusta que lo reconozcan, que lo traten bien, que lo estén condecorando, que le estén agradeciendo, que le estén dando diplomas, que lo estén, ¿me entiendes? Nosotros somos siervos de Dios
estamos para servir a Cristo. Y no estamos para que nos sirvan, pues, ¿no? Y esto desde el pastor, nosotros que somos los que estamos arriba al mando de la cabeza aquí en la iglesia, estamos para servirte. Tú también debes procurar involucrarte para servir a los demás. O sea, ¿para qué soy bueno? Como dijeron en México, ¿no? Yo no vengo a ver qué pasa, sino a hacer que pase, ¿verdad? No estamos viendo el partido desde las graderías, estamos jugando el partido porque somos parte del equipo. Y aunque no nos dan un reconocimiento o la medalla del goleador no fue para ti, it doesn't really matter. El equipo ganó, el equipo triunfó y a ti te pertenece lo mismo que le pertenece al que metió el gol, te pertenece también a ti la honra y la gloria de lo que alcanzamos como iglesia, ¿no? Pero pudiera ser madurez, pudiera ser bobería, pudiera ser ridículo, pero hoy, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos en madurez y tenemos que entender que no funciona. Jesucristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer, y eso lo dijo con respecto a la iglesia. O sea, si te apartas de la iglesia, del camino del Señor, lo único que te puede esperar es, hermano, el mundo con toda su destrucción. Y acuérdate que el diablo vino para matar, para mentir y para destruir. Y a mí me duele, hermano, ver las familias desintegradas. A mí me duele ver los muchachos descarriados, sin buscar de Dios. Duele, hermano, ver todo lo que el diablo hace con las personas que se apartan del Señor, ¿verdad? A nosotros nos duele realmente. ¿Por qué? Porque son hermanos, porque son parte del cuerpo, porque no deberían de estar arriesgados, no deberían de estar tirados, ¿verdad? No deberían de andar como vagabundos, literalmente, no como si fueran homeless, ¿verdad? Porque así está mucha gente, hermanos. Cuando tú abres los ojos espirituales y tú ves a la gente allá afuera, tú no ves gente bonita con implantes de senos, de nariz, todo lo que la gente se hace. Tú ves literalmente niños con moscas en los ojos y la barriga de este vuelo, ¿verdad? Inflada de la falta de alimento por la desnutrición, ¿verdad? Así literalmente, espiritualmente está la gente, aunque luzcan muy bonitos en la playa, con su bote y con todas sus cosas, pero literalmente la gente, hermanos, se está pudriendo en vida porque no tienen el conocimiento, ¿verdad?, de estar en el cuerpo de Cristo y estar en la iglesia y todos los beneficios que la iglesia causa a una persona. Por eso dice que hay algunos miembros que Dios pues ya les dio gracia y todo, ¿verdad? Y como en el cuerpo, ¿no? No hay que decorarlos mucho, pero son necesarios, ¿verdad? Y ni el ojo puede decir a la oreja no te necesito, etcétera, etcétera. Mira, todos somos hermanos. A mí me llamó mucho la atención leer acerca de Pablo, que Pablo no fue a Roma, pero escribió cartas y los mantuvo en comunión a las iglesias. Así también nosotros a través del internet tenemos hermanos que se congregan ya con nosotros, que ya son parte de nuestro ministerio de todos los países. Y nosotros en el nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando todo esto pase, nosotros vamos a ir a esos países. Amén. En el nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? No para formar una iglesia o separar a los hermanos de donde ya estén funcionando, amén. Sino para bendecir y apoyar, amén. Esos ministerios, ¿verdad? Porque sí. Hay hermanos que nos ven que ya tienen su iglesia, que ya sí. Se congregan en un lugar, en una parte, y queremos, ¿verdad? Bendecir, hacer crecer, amén. Eso, ¿verdad? Que amén. Lo que ha comenzado aquí termine, ¿verdad? Como la extensión del cuerpo de Cristo y bendecir a los hermanos, ¿verdad? Y que Dios nos use a nosotros para hacer eso, amén, ¿no? Es importante. Y también una cosa necesaria, hay 3 cosas necesarias para la iglesia. Uno es la perseverancia, la unidad y el propósito de Dios, pero por sobre todo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí viene la bendición. El Señor es el dueño del oro, de la plata, y nosotros tenemos que buscar al Señor primero. Mira lo que dice en Mateo capítulo 6, 32 y 33, dice: porque los gentiles buscaban todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que sabemos que si buscamos a Dios primero, ahí es donde está la clave. Sí, así es. Dice que los gentiles buscan todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay personas que corre para el trabajo, corre para el Publix, corre para un Depot, corre para todos lados, ¿verdad? Y especialmente corre para el trabajo, porque si no, no vienen los dólares. Que dicho sea de paso, sin Cristo se van a convertir en dolores en lugar de ser dólares.
porque de nada nos sirve ganar todo el oro y toda la plata del mundo si después perdemos el alma, ¿verdad? Que es lo más importante, porque ahora estamos como, ok, bueno, vamos a volver a nuestra comunión con Dios. Debimos haber tenido comunión con Dios. Y esto es una de las cosas que me señalaba un hermano y me dice, pastor, me dice, parece increíble, me dice, cómo tenemos tanto tiempo de no congregarnos, pero aún en la casa, dice, en el seno de la casa, ¿verdad? Hemos orado con mis hijas, hemos orado con mi esposa y hemos estado conectados a la iglesia, ¿verdad? Y continuamos en comunión con Dios y continuamos atentos a lo que está pasando y cómo Dios nos ha ido sacando adelante y cómo íbamos avanzando. Y gracias a Dios, hermanos, mira, hasta aquí podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, hermanos, mira, si tú buscas lo que buscan los gentiles, corriendo y afanado por vestirte, por comer, por el techo, por el trabajo, hermano, óyeme, por favor, acuérdate que en el cuerpo el Señor sana, en el cuerpo el Señor prospera, en el cuerpo el Señor da paz, el Señor bendice, el Señor da fidelidad, el Señor da todo aquello que no se puede comprar con dinero. Y ahí es donde yo a veces veo y digo, wow, fulano se perdió, se desconectó. Escucha esto, lo que dice el Espíritu Santo. El que pone su mano sobre el arado, ¿verdad? Para comenzar a arar la tierra y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Así que no es tiempo de mirar atrás, es tiempo de poner la mano en el arado, trabajar para Dios, servir al Señor, buscar primeramente su reino para que la justicia del Señor se manifieste en nuestras vidas, ¿no? Que eso es lo que el Señor quiere para la iglesia. Gloria a Dios. Y entonces, ¿por qué nosotros dijimos al principio que íbamos a hablar de codependencia? Y es porque muchas veces nosotros buscamos en otra cosa o en otra persona lo que solo Dios nos puede dar. La codependencia, por eso es una arma mortal que nos quita el enfoque de Dios, que nos quita el enfoque de lo que debemos de hacer como iglesia. Y yo traje aquí unos puntos que son bien importantes para reconocer si somos o no somos codependientes. Sí, vamos a ir punto por punto, ¿verdad? Y lo vamos a comentar. Yo sé que de todo esto Dios va a traer luz a tu corazón, ¿verdad? Y vamos a identificar ciertas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, ¿no? Así que vamos punto por punto. Número 1, patrón que no se rompe. Y hay personas que tienen una forma de vivir que no hay quien lo rompa ni ellos mismos lo pueden romper. Por ejemplo, puede haber codicia en nuestras vidas que haga que deseemos poseer a alguien que Dios no nos ha dado. Nos afanamos por una persona y aunque esa persona nos desprecie, no nos quiera, nosotros estamos empecinados en que esa persona tiene que estar con nosotros, ya sea una relación con novio, esposo o una relación con un familiar. Con cualquier y también otra tiene cosa que ver también con codicia, ¿no? O sea, a veces estamos afanados por una casa, estamos afanados por un carro, por un trabajo, por una carrera, ¿verdad? Entonces estamos poniendo eso en lugar del Señor, ¿verdad? O básicamente estamos hablando que la codependencia es el reemplazo de Dios por algo más, ¿verdad? Que tendríamos que identificarlo. Y honestamente te digo, o sea, especialmente para las personas que buscan relaciones, ¿no? O sea, muchas personas están solos, quisieran tener una pareja, por ejemplo. Y honestamente la Biblia dice que el soltero debe tener cuidado de las cosas de Dios y de cómo agradar a Dios, ¿verdad? Y ahí es donde te tienes que enfocar, en servir al Señor. Como Rebeca, por ejemplo, cuando vino el criado, ¿no?, a buscar la novia para Isaac, ella inmediatamente agarró los camellos, les dio de tomar agua. Imagínate tú cuánta agua toma un camello. O sea, ella es como símbolo de la iglesia, ¿no? Que era ataviada, ella era hacendosa, trabajadora, servicial, ¿verdad? Y eso provocó que el Espíritu Santo la escogiera para que tuviera un novio, ¿verdad? Un buen novio, ¿verdad? Y muchas veces yo veo, los solteros son como ciudadanos de segunda clase, hermano, andan todos deprimidos y todos abandonados, ¿verdad? Cuando deberían de ser ciudadanos de primera clase, porque dice la Biblia que viven para Dios, ¿no? No para todos sus inventos. Y ojalá que este periodo no te hayas metido en un lío, ¿verdad? Y si te metiste, tienes que como reconvenir, chequear otra vez, echar para atrás, ¿verdad? Y corregir en el nombre de Jesús. Así es. Número 2, idolatría,
que se produce cuando alguien o algo que no sea Dios se convierte en el centro de nuestras vidas, ya sea un hijo, un padre, un hermano o una relación enfermiza. Ya, bueno, la codependencia es un tema tan amplio, ¿no? Pero muchas veces, no sé, el codependiente viene siendo como un tipo de Mesías, ¿no? Como un tipo de Salvador que elabora, ¿verdad? Y dicen que el codependiente tiene situaciones no resueltas aún desde su propia niñez, heridas, amarguras que está tratando de esconder, ¿verdad? Y por eso mismo pues trata de convertirse en un salvador. Acuérdate que ninguno de nosotros somos salvadores, hermano. Nosotros somos siervos de Dios, primero de Dios y luego servimos a los demás. Pero si nosotros tratamos de crear un reino propio, ¿verdad? En el cual nosotros pretendemos que todo el mundo dependa de nosotros, estamos convirtiéndonos en un tipo de salvador, ¿verdad? Y eso, Dios no quiere eso. Dios quiere que ayudemos, que bendigamos, pero no quiere que nos obsesionemos. Y el Señor no quiere que idolatremos a nuestra familia, ¿verdad? A la persona que Dios a lo mejor te dio, tu esposo, tus hijos. No los debes de idolatrar. ¿Por qué? Porque primero al único que se adora es a Dios. Y hay personas que dicen, no, si tú te mueres, yo me muero, ¿verdad? Y eso es el amor que a veces uno le tiene a la persona, pero no lo tienes que, no tienes que hacerlo más que Dios, ¿verdad? No tienes que poner en primer lugar a esa persona, sino decir, bueno, si me falta esa persona, Dios está conmigo, ¿verdad? El número 3, estado de rebeldía. Rehusarnos a rendir a Dios ciertas áreas de nuestra vida, y puede que nos falte confianza en que Dios suplirá nuestras necesidades si hacemos las cosas a su modo. Y la verdad es de que cada vez que yo y nosotros nos hemos propuesto, aunque no nos guste, ¿verdad? Hacer cosas para Dios, porque hay veces que uno no puede decir, a mí me encanta no ir a visitar a un enfermo o ir a un funeral. Hay tantas cosas que hacemos en el ministerio que nosotros, pues, uno no quisiera hacer, ¿no? Pero de todas maneras, por sujeción, ¿verdad? Porque acuérdate que codependencia también quiere decir estar bajo el poder de algo superior, ¿verdad? Y a veces uno disfruta que hay gente que esté debajo del poder de uno, ¿verdad? Porque uno se cree que uno es Dios, pero en realidad Dios solo hay uno, ¿verdad? Y todos nosotros debemos de estar bajo las órdenes del Señor. Y aunque lo que Él nos pida no sea muy agradable o no sea muy popular o lo que sea, pero siempre termina siendo en bendición cuando uno le obedece a Dios. Eso es lo que quiere decir esa parte ahí. Así ¿verdad? es. También número 4, heridas del pasado. Pueden habernos dejado con muy baja estima de nosotros mismos, con sentimientos de rechazo y una profunda necesidad de amor sin resolver. Sí, el amor sin resolver, ¿verdad? Es la falta de atención, ¿verdad? O sea, muchas personas son muy hipersensibles, quieren demasiada atención y puede crearse una cuestión de codependencia, ¿no? Siempre que hay una persona así, ¿no? Que es muy necesitada, que tiene vacío el corazón, se puede decir, porque Cristo no lo ha llenado, y entonces quiere llamar demasiado la atención, ¿verdad? Y regularmente estas personas son problemáticas, ¿verdad? Y las personas que a veces suplen, ¿verdad? Lo que quiere decir codependencia a otros, ¿no? Buscan ese tipo de persona, ¿verdad? Y por eso uno tiene que ser sano, uno tiene que estar contento con quien uno es, tiene uno que sanar interiormente, ¿verdad? Especialmente la baja estima. Tenemos que entender que en Cristo todos somos iguales, Él pagó por nosotros, pagó con su sangre. O sea, tampoco somos menos que otros, ni tampoco somos más que otros. O sea, Cristo nos dio la misma medida de fe. Y tenemos que pensar todos, hermanos, de nosotros mismos, ¿verdad? Con humildad, pero tenemos que tener dignidad y valor, ¿verdad? Porque si no, esto nos hace víctimas o nos hace inclusive agresores, ¿verdad? Porque muchas veces el codependiente, si hay codependencia relacional, puede haber hasta violencia, ¿verdad? Muchas veces cuando no se satisfacen las demandas de la persona. Por eso es bien importante que nuestras relaciones con la gente, o con mi carrera, o con el trabajo, o con el dinero, sea normal, pues. Porque si no, entonces vamos a entrar en un tipo de control, ¿verdad? Creo que es uno de los puntos que siguen, así que no lo voy a tocar hasta que llegue.
Así es. El número 5, amargura o resentimiento hacia aquellos que nos han herido. Quedamos vulnerables a las relaciones erróneas. Y eso es bien importante resaltarlo, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros hemos sido afectados por personas que tal vez nos han herido, pero nos metemos a relaciones que no debemos meternos, o a veces hasta estamos mendigando amor de personas, ¿verdad? Que no son la persona correcta. Y cuando esa persona no nos corresponde, entonces nos amargamos, nos resentimos, somos tochi, como dicen Sí, aquí en este sí. país. Es la hipersensibilidad, ¿no? Y yo sí estoy de acuerdo, o sea, hay que ayudar, ¿verdad? Hay personas que tienen necesidad, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con la relación enfermiza, hay que tener cuidado con ir más allá de la, no sé, cuando la cosa se vuelve exagerada, tienes que chequear si no hay una codependencia, ¿verdad? Porque la codependencia definitivamente no es de Dios. Inclusive la fuerza que una persona utiliza para cuando hay codependencia no es ni de Dios, ¿verdad? Sino que tiene que ver con manipulación, con hechicería, y ahí la cosa se va poniendo más fea. Por eso es bien importante que nosotros chequeemos hoy todo este tiempo que hemos pasado, ¿verdad? Hemos quedado codependientes a algo. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo está nuestra relación con la iglesia, con la palabra, con Dios y con Cristo, que viene siendo todo lo mismo? Lo mismo es tener relación con Dios que con la iglesia, porque la iglesia es Cristo, ¿verdad? Vuelvo y repito, nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. No puedes separar la cabeza del cuerpo, porque entonces vamos a servir a un Dios descabezado, ¿verdad? O sea, pues entendemos que todo lo que estamos diciendo tiene que ver con la unidad, con el amor, con la salud, ¿verdad? No solo emocional, sino espiritual también. Así es. Y la última, manipulación. A ninguno de nosotros nos gustaría creer que podríamos ser culpables de esto. Sin embargo, cuando se forman relaciones emocionalmente dependientes, la manipulación se convierte en el pegamento que los mantiene unidos. Y esto es algo tremendo, la manipulación, porque hay veces que las personas cometen un error, ¿verdad? Y entonces la persona manipuladora utiliza el error que cometió esa persona para esclavizar a esa persona, Para controlar para a esa controlar persona, a la ¿verdad? persona. Y por eso es importante que uno sepa que Cristo lo perdonó. O sea, uno tiene que perdonar a los demás, luego creer que Dios lo perdona a uno, ¿verdad? Y luego perdonarse uno a uno mismo. Porque hay personas que creen que Dios los perdonó, pero ellos no se perdonan a sí mismos, ¿verdad? Y entonces es una cuestión donde si el diablo mira eso, entonces inmediatamente, ¿verdad? Como tú dices, se utiliza la culpa. La culpa, hermanos, es un asesino silencioso, ¿verdad? Porque hay veces que por culpa nosotros caemos víctima de manipulación y se crea una codependencia, ¿verdad? Y entonces uno cae en un patrón vicioso en el cual uno está totalmente quemado, pues no sabe ni cómo salir de ahí. Fíjate tú que nosotros encontramos que también hay codependencia, por ejemplo, y los pastores estamos a riesgo de eso, porque dice que cuando uno quiere el bien de otra gente, pero uno no ve que la otra gente cambie, ¿verdad? Uno hace todo lo posible para hacerle bien a la gente, pero uno no ve el cambio en la gente. Entonces dice que eso produce un tipo de codependencia donde uno mismo como pastor puede ser víctima, ¿verdad? Dice que el nivel de estrés puede ser gigantesco, la gente puede tener ataques de pánico, ¿verdad? Puede tener uno depresión, porque ya la fuerza, ¿verdad? Que uno está tratando de utilizar para llevar a cabo algo, ya sea trabajo o relación, escúchame, trabajo o relación o carrera, inclusive tu propia carrera, inclusive tu propia empresa, o sea, si la carga se vuelve muy pesada, es porque tú estás trabajando en la carne, estás trabajando en una sabiduría que no es de Dios, estás utilizando una fuerza que no es santa, sino que es diabólica. El apóstol Santiago lo describió de esta manera, dice, porque donde hay celos amargos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? Porque la manipulación a la final se convierte como en un espíritu de hechicería, donde la fuerza que la persona utiliza no es de Dios, sino que es del diablo, ¿verdad? Y eso es lo que realmente mantiene a la gente atada. En el caso de codependencia de alcohol, drogas, ¿no?
todas las sustancias químicas, y viene siendo lo mismo lo relacional, ¿no? Como tú decías, de tal manera pues que la persona que es codependiente siempre cae en relaciones o con gente problemática o con gente codependiente. ¿Por qué? Porque definitivamente dependen de otra cosa, su felicidad, su satisfacción depende de otra cosa menos de Dios, ¿verdad? So que el tema es bastante amplio, Sí, ¿verdad? y fíjate que yo busqué la palabra manipular y es intentar controlar personas o circunstancias a través de medios engañosos o indirectos. Entonces, Engañosos, pero no corras tanto porque eso es bien importante. Por medios engañosos o indirectos, ¿verdad? Entonces siempre hay, el medio indirecto es, ¿verdad? Me tienes que ayudar porque yo, ¿verdad? Sufro, porque yo esto, porque yo lo otro, o que por tu culpa, me ¿verdad? pasó Esto y esto. Entonces son medios indirectos, ¿verdad? Y que en cierto sentido tienen algún tipo de verdad, pero que a la final de las finales te está llevando a un círculo vicioso en el cual estás atrapado y ni tú ni la otra persona van a poder salir, ¿verdad? Y siempre va a haber una justificación y siempre va a haber un tipo de alianza, ¿no? Estamos como perros y gatos, pero estamos enredados en este problema, ¿no? Como por ejemplo cuando un esposo abusa a su esposa y la golpea, ¿verdad? Y de pronto por cuestión diabólica la logra convencer de que la razón por la cual la golpeó es porque es culpa de ella, ¿verdad? Y ella llega a aceptar que eso fue así, ¿verdad? Cuando realmente no es ni cerca de eso, ¿verdad? Pues nadie debe poner la mano a nadie, ¿no? Entonces tiene que aceptar esa responsabilidad, y por eso digo, una de las cosas peligrosas de la codependencia es que las personas se pueden volver violentas o se pueden hacer daño a sí mismas, ¿verdad? Y por eso tenemos que buscar el poder poner a Dios primero, no depender de nadie más, ni de la satisfacción, ni de la aprobación de ninguna persona en nuestra vida, ni tampoco de tu trabajo, ni de que tu empresa sea exitosa, ni que tú tengas suficientes empleados que te hacen caso, ¿verdad? Ni nada, aún yo como pastor, o sea, tenemos que depender solamente de Dios. Gloria a Dios por la gente que nos apoya, la gente que nos ayuda, que con amor, ¿verdad? Llevamos adelante el ministerio, todo el staff, todos los hermanos que trabajamos juntos haciendo la obra de Dios, pero bajo ningún punto de vista jamás, ni usted se ponga a codepender de nosotros, porque como seres humanos nosotros le vamos a fallar, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo posible por ser un equipo, por ser una iglesia, por amarnos, por apoyarnos unos a otros, pero vamos a llegar a entender, hermanos, de que ni en la casa, ni en la familia, ni con tus hijos, ni con tus padres, ni en tu empresa, ni en la iglesia, ni en ningún lugar donde tú andes, jamás seas víctima de codepender, o sea, de poner a otra cosa antes que a Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la palabra, de la visión, de lo que hacemos juntos como cuerpo de Cristo que somos, ¿no? Porque así Dios nos estableció y así Dios nos quiere en cualquier lugar. Cuando estás aquí adentro, eres iglesia. Cuando estás en tu casa, eres iglesia. Cuando estás en el trabajo, cuando vas al Walmart, donde quiera que estés, tú eres iglesia. Mientras que tú permanezcas, ¿no? Unido a la visión y a lo que hacemos como cuerpo de Cristo. Y ahí Dios, por supuesto, se glorifica, ¿no? Y ahí para la codependencia, para la culpa, para la condenación, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, dice la Escritura. Así es, y el objetivo de la iglesia es permanecer y perseverar, hermanos, en el nombre de Jesús. Y si estás enfermo o si por cualquier razón tú no te estás congregando, proponte en tu corazón que en cuanto tú puedas, tú te vienes a la casa del Señor. Mira ya la iglesia. Cuando ya abramos, ¿verdad? Sí, claro, que va a ser pronto. Va a ser por allá por el domingo, el domingo de resurrección. Primero Dios, nosotros ya estamos funcionando, ¿verdad? A total capacidad en el nombre de Jesús, así sea, ¿verdad? Aquí vamos a estar y sabemos que Dios, y si tú te quieres quedar en la casa porque estás enfermito o lo que sea, también, pero tienes que conectarte. Tienes que permanecer agarradito del Señor, leyendo tu Biblia, orando, oyendo las prédicas.
comunicándote con nosotros. Si, por ejemplo, no puedes o no quieres llamar, pues siquiera manda un mensajito. Aquí estoy viendo la prédica. Ya es un porque texto. ya eso nos alienta. Yo digo, ay, wow, ahí entró la hermana, qué alegre nos está viendo, porque Dios todo lo ve, hermanos. Así es. Porque al Señor no lo engañamos, el Señor es el que ve todas las cosas. Porque cuando lo necesitamos, sí estamos ahí pidiéndole a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo por interés lo queremos. Y hay veces que nosotros también solo vemos por lo que nosotros necesitamos. Nos estamos idolatrando a nosotros mismos. No estamos amando a Dios primero. Que tengo esto, que necesito esto, me enfermo aquí, allá. Y solo hablo de lo mío. ¿Y dónde está la prédica de la palabra del Señor? ¿Dónde está el poder compartir con otros el evangelio? Así es, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, ¿verdad? Es uno solo, ¿verdad? Así como el Padre y Él uno son, o sea, y la oración fue que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, como yo en ti y tú en mí, ¿verdad? Y en esto conocerá el mundo que nosotros somos sus discípulos, ¿verdad? En que nos amemos los unos a los otros. Y el amor, hermanos, no se dice, el amor se hace, ¿verdad? Hay veces que lo que decimos, hay veces que lo que hacemos no nos deja ver lo que decimos. Y por eso hoy, ¿verdad? Queremos que tú recojas tus pensamientos y te des cuenta si hay algo, ¿verdad?, de codependencia en tu vida, si el concepto de ser parte del cuerpo de Cristo estaba equivocado, arréglalo, hermano, arréglalo, métete con el Señor, porque en Cristo todo lo podemos. Ahí donde estás, si quieres orar con nosotros, porque te conectaste y nunca escuchaste la palabra de esta forma, sabes que necesitas al Señor, que has venido codependiendo de relaciones enfermizas y tóxicas y te han lastimado, hoy el Señor te va a sanar. El Señor va a sanar tu corazón de temores, de amarguras, de tristezas, porque se necesita la sanidad y el perdón de Dios en tu corazón. El perdón de Dios hacia los demás, a quien te hirió, a quien te hizo daño, así como también que te otorgues tú misma el perdón del Señor, ¿verdad? Porque el Señor te valora, el Señor pagó por ti, el Señor te rescató, el Señor te ama. Si nadie tiene derecho a decirte cuánto tú vales, solamente el Señor, porque Él fue el que pagó por ti y pagó carísimo para que tú tengas el valor, ¿no? Y como el ejemplo que daba un predicador un día, ¿no? Empuñó así un billete de $100, ¿verdad? Y estaba todo arrugado y todo machucado, pero seguía siendo un billete de $100, ¿verdad? Hay veces sí, estamos averiados, no nos va bien en la vida, y estamos machucados y todos apretujados, pero seguimos teniendo el mismo valor que tiene ese billete de $100, ¿verdad? Y cuando tú lo estiras y lo planchas, te das cuenta que puedes ir y cambiarlo, y efectivamente vale lo que valía, ¿verdad? A pesar de lo que le ha pasado. Y yo quiero que es igual en tu vida. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en esta noche yo vengo a ti y Señor, te necesito. Sé que me he equivocado, Señor, soy un pecador arrepentido delante de ti. Te pido perdón, Padre, restaura mi vida, Señor. Me arrepiento genuinamente y te recibo en mi corazón. Come on, díselo, por favor, díselo: te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Gracias, Señor, por darme vida y por darme valor y por permanecer en mí y yo en ti, Padre, y por ayudarme y tomarme en cuenta para ser parte de tu cuerpo, que es la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.